al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo número 11. Todavía estamos con un buen tiempo. Lucas capítulo 11, versículos número 27 y 28. El tema para esta noche: los que en verdad son bienaventurados. Los que en verdad son bienaventurados. Dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos número 27 y 28. Dice, ¿me oye, hermano? No se oye. Estaba bien hace un momento el sonido. Gloria a Dios. Hoy sí, ¿verdad? El aparato es el defectuoso, no el que habla. Bien, dice así el versículo 11 del capítulo, el versículo 27 del capítulo 11. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendito Dios y Padre eterno, oramos en esta noche para que tú seas propicio con nosotros, tu pueblo. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Si no amamos tu palabra, muy difícilmente la guardaremos. Estamos conscientes, Señor, que todavía está en nosotros este cuerpo de pecado, pero un día seremos liberados completamente de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado. Señor, guardamos la esperanza y es por eso, Señor, que buscamos siempre el venir a las aguas. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra trae siempre esperanza, trae sanidad, trae liberación y especialmente trae salvación. Señor, oramos para que los que estén con nosotros conectados en esta hora sean bendecidos por medio de tu palabra. Oramos por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Cúbrelos, así como a tus siervos, los ministerios de Misión Cristiana Judá. Bendice a tus siervos y a sus familias como a sus congregaciones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Oramos por nuestro hermano Mauricio Díaz, que tú obres también en su salud. En el nombre de Jesús lo bendecimos donde se encuentre, en su casa, y a nosotros permítenos recibir de ti. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Les decía, los que en verdad son bienaventurados. El Señor no negó el que su madre María era bienaventurada, pero fue más allá de esto y dijo que aún más importante era oír la palabra de Dios y guardarla. Esto hay que darle una debida atención, hay que darle un trato, una interpretación correcta. Pues cuando no se le da la interpretación correcta a una verdad, se tergiversa y se vuelve una herejía. Deformar la verdad se vuelve herejía. Manipular la verdad se vuelve una herejía. Distorsionar la verdad se vuelve una maldición. Entonces, es bien claro, bien importante que es más importante oír la palabra de Dios y guardarla que cualquier otro tipo de sentimiento o sentimientos. En otras palabras, María era más bienaventurada por creer en Cristo o por creer en Jesús y que porque fuera su madre. Era más bienaventurada por creer en Él, pues
la Escritura lo menciona, que por ser su madre. Ahora, esto tiene varias implicaciones. La relación natural no es tan importante como la espiritual. Y esto quería dejarlo el Señor muy claro. Esto debería de ser suficiente también para silenciar a los que querían o quieran hacer de María un objeto de culto. O sea, cuando estamos nosotros en el Señor, y solo cuando estamos en el Señor, podemos entender los misterios, podemos entender lo que en sí es verdad. María no podía alimentar a su hijo de una forma natural en su vientre, porque su sangre no era pura. Ella era hija de hombre. Entonces, son de las cosas que no se pueden comprender si no hay un nuevo nacimiento. Así como era inconcebible, y es por eso que el ángel se le tiene que revelar a José para que él comprenda lo que va a suceder con María. Pues ella fue engendrada por el Espíritu Santo. La sombra del Omnipotente vino sobre ella. Entonces, el ángel tiene que decirle a José, no temas. O sea, no temas. No le voy a repetir literalmente lo que dice, pero le está diciendo, no temas. Para Dios no hay nada imposible. Y también el conocimiento que podía tener el israelita en ese tiempo era muy importante. Sencillamente ya estaba escrito, sencillamente ya estaba profetizado. Y aún estando escrito, porque si lo buscamos en el profeta Isaías, dice, y la Virgen dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ya estaba profetizado. Sin embargo, de nada podemos decir que sirvió el que estuviera escrito, porque esto trajo aún problemas a José. Por eso el ángel tiene que decirle, no temas. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, pues si no hacemos objeto de culto, objeto de idolatría, algo que no es conforme a la palabra. El pueblo de Israel tendía a ser idólatra por naturaleza. Qué duro, qué difícil eso. Y yo no lo estoy juzgando porque soy igual. Yo tengo esa naturaleza. Hace un momento usted me oía en la oración tener ese cuerpo de pecado con nosotros. El apóstol Pablo por eso menciona miserable de mí. ¿Quién me podrá separar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Es literalmente lo correcto, cuerpo de pecado. Y esto era porque la ley romana obligaba que aquel que asesinaba a un hombre, a una persona, el cadáver le era amarrado al cuerpo del que lo había matado. Entonces, donde estuviera, como estuviera, el muerto siempre estaba a la par de él. Eso significa que comenzaba a descomponerse, comenzaba a heder, comenzaba a dar malos olores, y usted sabe lo que pesa un cuerpo inerte. Entonces, era obligado a andar llevando por todos lados al muerto. Entonces, qué tremendo. Pablo agarra la figura y yo no sé si a usted como a Pablo, yo no sé si a nosotros nos estorba ese cuerpo de muerto, cuerpo de pecado que se llama Eduardo. Póngale su nombre. No sé si usted dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero gracias sean dadas a Jesucristo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien es el que un día va a quitar completamente ese cuerpo de pecado en nosotros. Fíjense que, ¿por qué lo digo esto? Porque bien fácilmente se ocupan ciertas interpretaciones para darle otro sentido a esa verdad.
Pero usted y yo debemos de aborrecer como el que mataba a una persona tenía que andar llevando el muerto con él. Entonces, eso es una verdad para nosotros, que nosotros no querramos tener este cuerpo, esta naturaleza caída, que hiede ya. Amén. Entonces, aquí el Señor también insinúa que no son alabanzas las que Él desea y espera de nosotros, sino obediencia. Y esto es muy importante. Aquí encontramos nosotros en el versículo 27, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos en que mamaste. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Primeramente quiero tocar que hay un incidente encantador aquí, un incidente maravilloso que lamentablemente pocos apreciamos, pocos valoramos y pocos reconocemos. Esta mujer admiró al Señor Jesús y lamentablemente muchos en la fe no apreciamos, no valoramos al Señor. Esta mujer lo expresó porque se quedó maravillada de oír hablar al Señor Jesús, de ver cómo enseñaba el Señor Jesús, de cómo era su porte, su comportamiento, de cómo era su actitud, de cómo era Él en sí. Y qué tremendo es de que no somos en ciertos momentos, no somos la Rebeca que se enamora por las palabras del criado más antiguo de Abraham. Esta mujer se enamoró sin haberlo conocido. Nosotros no nos hemos enamorado como debería de ser de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedamos maravillados como esta mujer pudo ver en Jesús. No nos enamoramos como Rebeca, no admiramos quién es este Isaac que aún sin verlo ya lo amaba. Entonces, lamentablemente, es una verdad en la mayoría del pueblo de Dios. Cuando yo me dirijo en esa forma, no estoy diciendo que usted literalmente es igual, pero usted en su corazón siéntase bienaventurado si no está en este grupo. Si usted es uno de los que están maravillados por el Señor, siéntase dichoso. Si usted es una de las personas que aprecian la obra del Señor, siéntase dichoso. Usted es de las personas que reconocen al Señor de esta manera, pues siéntase dichoso, porque lamentablemente hay una gran cantidad de personas creyentes en el Señor que no lo aprecian ni lo valoran. Amén. Entonces, le está diciendo: tú vienes de alguien increíble, y se está refiriendo a su madre. O sea, está reconociendo la labor de una madre en la vida de este hombre. Le está diciendo: tú vienes de alguien increíble. Vea qué importante es la labor de la mujer en los hijos, la labor de una madre. O sea, ¿quién formó en ti eso que eres? Bienaventurada esa mujer que formó en ti eso. Óigame, hermano, qué tremendo, porque muchas veces nosotros como padres, y aquí especialmente, y disculpe el énfasis que yo hago siempre en la labor de la madre, porque la madre realmente es la responsable de la crianza, de la educación. Hermano, un día esa labor va a ser recompensada. Van a decir que si es un niño, si es un joven y aún si es un adulto, ahí usted va a salir siempre quién es su madre, quién hizo eso en este hombre, quién hizo eso en este joven, quién hizo eso en este niño. Y lamentablemente en nuestros tiempos se caracteriza de que la gran mayoría, las grandes multitudes de niños
Son niños sin una buena crianza, sin una buena educación. Yo sé que no es fácil estar hablando siempre lo mismo, ¿verdad, hermanos? En el sentido del compromiso y la labor que debe de tener una madre. Pero dele gracias a Dios si continuamente se lo están recordando, porque yo voy a hacer algunas preguntas en relación a la labor que usted también hace. Fíjese bien, ¿quién formó en ti eso que eres? Eso que te hace muy diferente a los demás. Eso que te hace ser diferente a los demás. Eso que hace que te distingas de otros. Porque aquí, hermano, hay algo similar cuando se quedaron admirados, pero esto es por el lado del poder de Dios. Cuando decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Entonces, ¿quién es esa responsable de que tú seas un hombre que eres distinguido entre muchos? ¿Serán nuestros hijos distinguidos entre otros? Especialmente, hermano, cuando nuestros hijos están en un lugar donde no es una formación cristiana, ¿podrán ver la diferencia de ellos en relación a los demás? Se le acercan a usted y la felicitan y le dicen, mire, usted tiene un hijo ejemplar, usted tiene un hijo con un carácter apacible, usted tiene a un hijo que realmente da gusto platicar, estar con él. ¿Será que nosotros podamos recibir? ¿Verdad que es bien duro cuando pensamos, no es así? Entonces nosotros hemos fallado. Que el Señor realmente nos ayude. Y esta porción profundamente instructiva, lo que acabamos de leer en estos 2 versículos, porque el Señor la aprovechó para instruir, para enseñar una gran verdad, sacarle provecho. Esto muy similar cuando vemos en tantas ocasiones donde se le hacían preguntas al Señor y lo hacían para ponerle trampas, y era tremendo porque siempre que le preguntaban algo, él siempre salía con algo diferente. ¿Es lícito dar a César los impuestos? ¿Es lícito dar tributos a César? Entonces ellos le decían, con eso estaban haciéndole una trampa. Ellos querían ponerlo contra el imperio y también lo querían poner contra su propio pueblo. Entonces, tremendo, el Señor dice, bueno, ¿alguien tiene una moneda? Porque él ni siquiera eso andaba, que yo lo enseñé hace muchos años, lo que significa andar una moneda del imperio. Fíjese que, no sé si ustedes se recordan, no lo voy a repetir porque no tengo ahorita la capacidad para hacerlo, pero les pide una moneda. Y ellos sí tenían una moneda. Entonces se las muestra y les dice, ¿de quién es esta imagen? De César, dijeron todos. Entonces, denle a César lo que es de César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Estaba instruyendo, porque ¿cuántos le dan a César lo que es del César, pero no le dan a Dios lo que es de Dios? Cuando se le tiene que dar a César lo que es del César, no andamos preguntando ni consultando. Sencillamente nos imponen y nos guste o no. No lo tenemos que hacer, y algunos ni siquiera ni lo tomamos en cuenta para que no nos afecte y no nos amargue. Pero lo que es de Dios, andamos preguntando si hay que dárselo y cómo hay que dárselo. Cuando en nuestro corazón debería de brotar, darle más de lo que Él pide, porque Él me da más de lo que yo necesito. Pero esa fórmula no es aplicable, por eso darle al César lo que es del César, pero también darle a Dios lo que es de Dios. Y así le preguntaron por Juan el Bautista, si venía de Dios o no. Y usted sabe la respuesta que el Señor dio. También aprovechó la negativa de Pedro, cuando le dijo, no, tú no me lavarás los pies a mí.
Entonces él aprovechó para instruir y decir, no te los vas a lavar, entonces no tendrás parte conmigo. Siempre el Señor enseñando profundidades. Aquí es más bienaventurado aquel que ama mi palabra y la guarda. Más bienaventurado aquel que oye mi palabra y la guarda. ¿Y cuántos oímos la palabra de Dios? ¿Y cuánto oímos la palabra de Dios si muchos estamos tranquilos con 1 hora a la semana, otros 2 horas a la semana, y el día tiene 24 horas y la semana multiplíquelo por 7 y se dará cuenta qué es lo que nosotros amamos? Le damos al César lo que es del César, pero no le damos a Dios lo que es de Dios. Y es por eso que nuestro resultado es igual cuando lo ponemos en la balanza. Los efectos son desastrosos, porque son no sé cuántos, no sé si alguien me puede multiplicar 24 por 7 y lo vamos a comparar con 1 o 2 horas y saquemos el porcentaje. Imagínense, ¿cuánto? 168 horas a la semana, en las cuales las ocupamos para dormir, para trabajar, para jugar, para ver televisión, etcétera, etcétera, etcétera. 2 horas y algunos 1. Y si lo multiplicamos por 4 normalmente que tiene el mes, 4 semanas, y nosotros muchas veces solo nos congregamos 1 o 2 veces al mes. Y hay hermanos que vienen a la mitad de la predicación, ni siquiera 1 hora. Entonces, no nos quejemos. Y óigame, y también esta enseñanza tiene que ver con aquellos que solo oímos y no la guardamos, solo la oímos y nunca jamás cambiamos. Estamos, no sé si igual o peor que los que no vienen. Yo no me quiero meter en ese asunto, métase usted. Y sabe una cosa, hermano, me da tristeza de que la gente hable de nosotros, que nosotros solo pasamos aquí metidos, pero que no son como nosotros. Hablo cristianos. Yo solamente voy una vez a la iglesia, pero no soy como este, dicen. O como esta. Hermano, qué terrible eso. Es de oír y guardar. Amén. Entonces, aquí hay una cosa muy maravillosa que el Señor aprovechó para instruir, para enseñar esta gran verdad. Y una de las cosas que nosotros debemos de buscar es amar la palabra de Dios. Hace muchos años compartí sobre la vida de Simeón, que por cierto está en este capítulo número 2, 1 o 2 creo 1, algo así. Cuando Jesús es presentado al templo, si no me equivoco es el capítulo 2. A él se le había revelado de que él no vería muerte sin antes ver al Mesías. Ese hombre llegó hasta el último momento, un hombre anciano, amó la palabra, amó la promesa y dice que sus ojos han visto, hoy puedo despedirme en paz. Ese hombre amaba la palabra de Dios. Abraham llegó a ser el hombre que hoy conocemos porque llegó a amar la palabra de Dios. David fue lo que fue porque este hombre llegó a amar la palabra de Dios. Por eso es más bienaventurado el que ama mi palabra. Esto es el que la oye y la pone por obra o la guarda. Aquí vemos que con sentimientos propios de mujer, ella envidia la madre de un maestro tan maravilloso, pero fíjese que María ya había dicho esto en Lucas capítulo 1 y versículo número 48. Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí está hablando María, la madre de Jesús, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Oiga,
la bajeza de su sierva, no de la diosa. Vayamos a la palabra y veamos lo que la palabra dice, no lo que los hombres ponen e interpretan. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Usted sabe lo que es una sierva? ¿Usted sabe lo que es una criada? Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Amén. Entonces ahí encontramos que esta madre tuvo, ¿cómo le podríamos decir? Ya dije, ella envidia la madre de Jesús. Ahora, quiero preguntar, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Mamá, ¿qué está haciendo usted con sus hijos? Fíjese que posiblemente usted ha tratado la manera de conducirlos en el camino del Señor. Pero, ¿qué ha hecho usted con sus hijos? ¿Cómo se enfrentan sus hijos a la vida cristiana? ¿Cómo se enfrentan sus hijos al servicio en Cristo? ¿Cómo se enfrentan sus hijos a la realidad de la vida? ¿Cómo enfrentan sus hijos los estudios? ¿Cómo enfrentan sus hijos la universidad? Fíjese que es tremendo cómo enfrentan sus hijos a la realidad de todos ¿cómo le dijera? Las situaciones que se les presentan en lo secular, etcétera. ¿Cómo ellos se enfrentan? Esto usted hoy lo ve y hoy usted y yo podemos ver en qué fallamos. Pero quiero decirle algo, la instrucción normalmente fue dada para nosotros. Lo que pasa es de que nosotros escogimos qué hacer y qué no hacer con ellos. Y no le dimos valor e importancia a ciertas cosas que ahora, hoy nosotros nos lamentamos porque nuestros hijos no funcionan. Porque nuestros hijos no pueden enfrentarse a ciertas circunstancias de la vida, especialmente aquellas cosas que nosotros nunca les impusimos. Porque hay cosas, hermana, mamá, que hay que imponerle a nuestros hijos. Es que el problema no es hoy. El problema es mañana. Mire qué maravilloso, hermano, que veámoslo humanamente. Qué rico debe haber sentido el Señor que hablaran tan bien de su madre. Y que dijeran bienaventurada la mujer que te tuvo en tu seno, que estuvo en tu vientre y te alimentó, te amamantó, te sustentó con sus pechos. ¿O usted no se siente bien cuando le dicen algo de usted y se lo atribuyen a su madre? Claro que sí. Entonces, ¿qué está haciendo con sus hijos? O si ya están grandes, ¿qué ha hecho usted con sus hijos? Uno es qué está haciendo y el otro es qué ha hecho, porque cuando ya crecen ya no se puede hacer esa labor porque el tiempo se acabó. Ahora, mire, qué lindo sería que hoy los que ya somos padres de adultos tuviéramos la oportunidad de, y óigame, algunos, lora vieja no aprende. Porque algunos ya adultos tienen hijos y qué lástima. Después de haber pasado 20, 30 años con hijos que los arruinaron, vienen en su vejez, en su segundo o tercer matrimonio, vienen a tener otro bebé y son malos padres y malas madres porque se vuelven peor de alcahuetas que cuando eran jóvenes. Antes porque no tenían nada, hoy es porque lo tienen todo. Antes porque eran jóvenes, hoy porque son casi ancianos. Pero cómo quisiera uno, con este conocimiento, volver a empezar, ¿verdad? Y darse cuenta que todas aquellas cosas que fueron las que yo no quise hacer, son las que han afectado ahora. Son fuertes donde les impusimos,
Son débiles donde nosotros no les impusimos. ¿Me estoy dando a entender, mamá? Mire, si usted tiene sus niños chicos, aún es tiempo. Y aún tenemos tanta palabra de misericordia de Dios que nos presenta oportunidades, como el hecho de que venimos y le decimos: Señor, malformé a mi hijo. Mi hijo tiene tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Señor, para tenerlo bajo mi dominio? Y algunas no son ni siquiera sabias para decir: Señor, dame estos 3 años, dame estos 5 años, y yo voy a comenzar a forjar en él. Ayúdame, tú sí lo puedes hacer conmigo. Porque eso es lo que yo haría. Arruiné a mis hijos a los 12, 13 años. ¿Cuánto falta para que se vaya de mi casa, Señor? Pongámosle un promedio natural que se está dando. De los 20 años en adelante, los hijos ya no los controlamos. Tal vez no van a decir como dijeron de la madre de Jesús, lógico. Pero no voy a esperar alabanza, mi alabanza va a ser lo que yo vea en él. Conozco de mujeres que recibieron de parte del Señor o se comprometieron con el Señor. Señor, y la figura está en los períodos, como los que se trabajaron por Raquel, por Lea. Señor, dame 7 años, de los 14 a los 21. Señor, yo lo formo. Ya entendí. Y lo han logrado. Y no le doy nombres, porque le puedo dar nombres. Amén. Siéntase dichosa, mamá, que una vez más Dios le está hablando. Esta mujer afectuosa, honesta y bien intencionada dio aplausos a la madre de Jesús al oír las enseñanzas de él. Y podríamos decir que esta mujer fue la primera. No fue la primera. Ya vimos el capítulo 1 y versículo 48 que se le dijo, el ángel, la palabra que le dijo, y ella entendió que le iban a llamar bienaventurada porque comprendió, fíjese bien, porque comprendió quién era el que iba a ser depositado, como dice el griego, en su hueco, en su vientre, en su estómago. Por eso lo dijo. Pero eso no le quita labor a esta mujer de que hizo un buen trabajo. Pero hay otra mujer, veamos en el capítulo 1, versículo 28 de Lucas. Lucas 1, 28. Aquí estamos viendo a Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Tenía 6 meses de embarazo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, sí, es el ángel, ¿verdad? Sí, yo me confundí, vamos a ver la otra cita bíblica. Pero esta, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel a María. ¿Verdad que sí? Es que yo me confundí con otra cita bíblica cuando le dije que estamos hablando de Elizabeth. Sí, déjeme ver. Sí, este es el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Ahora el versículo 42. Dice: y exclamó a gran voz y dijo, aquí está hablando Elizabeth, hoy sí, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Qué responsabilidad que una mujer tenga un fruto en su vientre. Ahora,
¿Se considera bienaventurada una mujer cuando tiene un fruto en su vientre? ¿Se considera bienaventurada una mujer cuando ha quedado preñada? Cuando ha concebido, ¿se considera bienaventurada? ¿A dónde está el principio? Disculpe, yo voy a tratar de ser sensible a lo que el Señor me está dirigiendo. Es que, óigame, hermano, realmente ustedes, mamás, son responsables de las generaciones. Nosotros los hombres dependemos de ustedes. Es una verdad. Por eso el apóstol Pablo habla con mucho cuidado en relación a la mujer, en relación a la autoridad, en relación a la cobertura, en relación al velo. Tiene un especial cuidado porque pone en un lugar muy especial a la mujer. Pero la mujer está consciente de ser bienaventurada. No, no lo está. Ese es el problema. Pero es una bienaventuranza el que una mujer pueda dar a luz. Ahora, aquí vemos por lo que esta mujer le dice, el Señor no condena su sentimiento, lo que ella expresa, sino que lo ocupa para enseñar una gran verdad. Una verdad que vuelve más bienaventurado. Si usted ve conmigo en el Lucas 11, el Señor en el versículo 28, antes bienaventurados, o podría decirse más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Más bienaventurados los que oyen la verdad. Y yo estoy haciendo discriminativo con lo que estoy diciendo. Bienaventurados los que oyen la verdad, porque palabra hay. Pero es verdad, como el Señor lo dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. O sea, si usted oye la verdad, usted es bienaventurado. Y óigame, usted sabe lo tremendo que era el Señor para enseñar. Si vemos todo el contexto de lo que el Señor hablaba, óigame, todo lo que Él hablaba impactaba el alma de las personas. Todo lo que Él hablaba, como oíamos esta noche, sacaba a luz lo que estaba oculto. Deberíamos de sentirnos bienaventurados porque lo somos, de oír la verdad. Es una bienaventuranza que nosotros, al igual que esta mujer, deberíamos de admirar, deberíamos de apreciar y sintámonos aún más dichosos cuando esta verdad nos confronta y cuando esta verdad hace que nos incomodemos, pero nos incomodemos porque estamos reconociendo una incomodidad de uno mismo, una tristeza de uno mismo, de sentirse mal porque lo que se está oyendo es una verdad en mí. Lo que se está diciendo es exactamente lo que dice Hebreos capítulo 4, Hebreos 6:12, no me recuerdo, que es como el bisturí que llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Deberíamos de sentirnos dichosos que Dios nos hable. Deberíamos de sentirnos bienaventurados de que somos todavía sensibles a la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque las grandes multitudes no quieren oír la verdad. Quieren oír lo que ellos anhelan oír. Nosotros, si esto es una verdad, sintámonos bienaventurados. Puede que sea un privilegio tener una cercana relación con Jesús o una cercana relación humana con Jesús.
Pero es mucho mejor un vínculo espiritual con el Señor que se manifieste en obediencia a la palabra de Dios. Lucas 8:21. Lucas 8:21. Él entonces, respondiendo, les dijo, mire qué tremendo. Porque él estaba enseñando y llegaron a interrumpirle y le dijeron, te busca tu madre y te buscan tus hermanos. Ahora, antes de leer esta cita bíblica, le estoy hablando del contexto y hago una pregunta. ¿Por qué no estaba su familia en esa reunión? ¿No será que el Señor se aprovechó? Porque yo no estoy en ningún momento condenando a María. En ningún momento. Porque ya voy a ver algunas cosas de ella muy lindas. Esta mujer fue bienaventurada porque ella creyó y obedeció. Pero el Señor aprovechó el que no estuviera en esa reunión donde Él, donde Él estaba enseñando. ¿Por qué no estaban ahí sus hermanos? ¿Por qué tiene que decir la Escritura? Y de ellos sí lo voy a decir, porque no lo dice de María, pero sí de sus hermanos. Dice que ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Por qué no estaban ahí? ¿Por qué le digo esto? Por lo que Él mencionó. ¿Qué relación es mejor? ¿Ser hermano del Señor o ser obediente a la palabra que Él da? Es más bienaventurado oír y guardar que ser su propio hermano. Dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la hacen. Y algunos ni siquiera sabemos el privilegio hermoso que el Señor nos da, porque lo ignoramos. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿O quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Creo que se me fue el volumen. El énfasis es oírla y practicarla. Su propia familia entonces no estaba interesada en oírlo. Pues podemos ver hasta el versículo 19, Lucas 8:19. Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Versículo 20. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Esto es similar a los dos ejemplos que le ponía. Uno es, tú no me lavarás los pies, es lícito. Y el Señor mire todo lo que ocupa para que nosotros seamos instruidos, seamos enseñados y verdaderamente anhelemos lo que es prioridad. Es prioridad oír y guardar que ser su propio pariente. Amén. Pero que sí. Entonces él prefería estar o seguir ocupado en su obra antes que conversar con sus propios parientes. Por eso estaba presto a reconocer cómo sus verdaderos parientes, repito, por eso estaba presto a reconocer como sus verdaderos parientes a los que estaban dispuestos a oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ahora, ¿quiénes son estos más bienaventurados? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Veamos Juan capítulo 1, versículo número 12. ¿Quiénes son sus hermanos? Dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Estos son mis hermanos. Qué importante eso. Aquí se excluye a María, la madre de Jesús, pues ella era también oidora y hacedora de la palabra de Dios. No me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir, sino ocupar el contexto para demostrar o para enseñar una verdad. Pero también es cierto que si no hubiese tenido verdadera fe en el Salvador, de nada le habría servido ser la madre de Jesús. Lucas capítulo 1 y versículo número 47. 1:47. Oiga lo que dijo ella. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Entonces, no puede ser María, la madre de Dios. Amén. Sí, yo sé que usted sabe, algunos no lo saben y es por eso que lo enseño. Qué lindas las palabras de ella. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Ahora, Hechos 4:12, muy importante que los nuevos lo sepan. Note, no es en María la salvación, jamás. No hay perdón de pecados en María, ni tampoco María es intercesora. Ni tampoco Jesús obedece a María. La relación que se da en el Evangelio de Juan y el capítulo 2 en cuanto a la falta de vino y que el Señor hiciera vino no tiene nada que ver en la relación de Dios o de diosa. Dice el versículo 4:12 de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez se termina el ministerio de María, de ahí no se vuelve a mencionar en nada. Todas las epístolas, inclusive el libro de Revelaciones, no habla absolutamente nada de María. Y qué bendición saber esta verdad. Amén. Para todos los que oyen y creen la palabra de Dios, de Cristo, mejor dicho, la persona de Cristo es preciosa y de gran honor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, oiga, Él es precioso. ¿Cómo lo vio la mujer que le dijo bienaventurada la madre? Lo vio precioso. Admiró lo que enseñaba. Pero para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Quiero concluir con algunas cosas. Son más bienaventurados los que oyen y guardan su palabra que la mujer que le llevó en su seno y le crió. Amén. Significa que si nosotros oímos y guardamos su palabra, somos más bienaventurados que María. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mujer, como conclusión, ¿verdad? Mujer, no pongas tus afectos en las cosas familiares o corporales de Jesús. Esto probaba la fe de esta mujer al oír y practicar lo que él decía. También las palabras de Jesús la estimulan a ser tan bienaventurada como la propia madre de Cristo o de Jesús,
si oía la palabra de Dios y la guardaba. Para ti, mi madre es bienaventurada. Sí, es bienaventurada. Es una verdad. ¿Se lo dijo el ángel? Es una verdad. ¿Quieres ser tú como ella, bienaventurada? ¿Por qué bienaventurada? Sí, entonces tú también tienes la oportunidad de ser no solo bienaventurada, sino más bienaventurada que ella. Amén. Son cosas que nosotros debemos de estar conscientes. Somos bienaventurados. Venimos con bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestes porque hemos creído en Él. Cosas que muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que hizo a María bienaventurada? Realmente no solo fue el hecho de que ella fuera su madre, sino lo que la hizo a ella verdaderamente bienaventurada. No estoy contradiciendo que era bienaventurada por ser el vientre que Dios ocupó. No estoy hablando de eso, sino que es más bienaventurado. A eso me estoy refiriendo. ¿Me estoy dando a entender? Porque ya terminé, el tiempo se me acabó. No me estoy contradiciendo, ella fue bienaventurada. Pero más bienaventurado, esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué fue ella más bienaventurada? Primeramente, por su fe. Creyó. Y óigame, y cuando hablamos de creer, mire qué tremendo. Dice el Señor. Dice, cuando dice, alguien me ayude, cuando dice, repito mucho la cita bíblica, que debemos de negarnos. ¿Cómo comienza la cita bíblica? Alguien me ayude. Cuando dice, cuando dice que hay que negarnos a nosotros, tome su cruz. ¿Cómo comienza esa cita bíblica? Gracias, esa es la palabra. Gracias, hijo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oiga, ahí voy a llegar a este pedacito. Niéguese a sí mismo. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que María iba a hacer? Casarse. Y el hecho de que ella saliera embarazada significa que su matrimonio no se realizaría. ¿Se recuerdan lo que hizo José? Quería huir con tal de que ella no muriera conforme a la ley, apedreada. Entonces, su fe va más allá de solamente el hecho de creer. Ella renunció a sus proyectos. Cosa que nosotros muchas veces, y algunos decimos que ya somos nacidos de nuevo y no podemos renunciar a nuestros proyectos. Su fe, podría explicar cada una de estas, pero se me acabó el tiempo. Su humildad, fue humilde. Su obediencia, su meditación de las cosas de Dios, porque ella meditaba en lo que había recibido. También profetiza y alaba al Señor. Capítulo 1 y versículo 46. 1:46. Lucas 1:46. Gracias, disculpen que... Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 49. Es hasta el 55. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Mire todo lo que, alabando y profetizando, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Mire, y ahora como fiel discípula de su propio hijo, ¿sabe qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo. Amén. Hechos, capítulo número 1, versículo 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y qué dice? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ve lo que le decía al principio? No vamos a decir, sino que el Señor ocupaba las figuras del momento para enseñar una verdad. Y en el capítulo 2, ahí lo ve, del 1 al 4, ahí todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí estaba la madre de Jesús, y ella fue llena del Espíritu Santo. Amén. Qué privilegio el que nosotros oigamos la palabra de Dios y la guardemos. Señor, para ti es la gloria. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, te honramos. Gracias, Jesús, por hablarnos una vez más, los que en verdad somos bienaventurados. Señor, nosotros ni siquiera tenemos sangre de linaje israelita. Pero eso no es ser bienaventurado. Es más bienaventurado oír tu palabra y guardarla, Señor. Aquellos que hemos entendido tu mensaje en nuestros corazones, te decimos gracias, Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta lo bienaventurados que somos, porque este mundo quiere poner en nuestras mentes y aún si puede en nuestros corazones el que somos desdichados, y aún los que nos conocen, no digamos nuestra propia familia, no saben que somos bienaventurados. Qué dicha la de esta madre María. Qué bienaventurada como mujer y como madre. Supo hacer su labor. Hermana, nunca es tarde. El Señor se ha dirigido a usted. Pienso, creo, de que es porque Dios le quiere dar a usted una oportunidad. No ha tenido la sabiduría, no ha estado atenta. ¿Por qué no le dice al Señor que le dé estos años que le faltan? Es su hijo, es su hija, no es un extraño. Jesús salió de las entrañas de María. Su hijo, su hija ha salido de sus entrañas. Si esta noche usted ha oído la palabra de Dios, usted es bienaventurada. Y por ende, también su hijo o también su hija. Eso es ser bienaventurado. Oír la palabra y guardarla. Señor, gracias por aquellos que sabemos que tú nos has hablado a nuestra vida. Gracias por darme la capacidad de poder dirigirme una vez más
a tu pueblo y haber superado los obstáculos. Señor, gracias. Me siento bienaventurado también, Señor, de que me tomes en cuenta. Hermano, recibe esa doble porción. El Señor me pone en mi corazón bendecirlo. Hermano, yo lo bendigo. Hermana, yo la bendigo. Usted que se ha quedado en su silla y no pudo pasar por alguna incapacidad, siéntase dichosa. Siéntase dichoso. Yo lo bendigo, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Para eso me han puesto, hermano. Para bendecirlo. Mire qué bienaventurado es que Dios puede ocupar a un humano para bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te daremos a ti como le damos a César lo que es de él, Señor. Perdóname por no darte a ti lo que es tuyo. Mi tiempo, mi vida, los años me han alcanzado y se los he dado a César. Perdóname, Señor. Y también permíteme que el tiempo que me falta te pueda dar a ti lo que es tuyo, Señor. Para el que tenga oídos, dice el Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré.